En 1910, la Ciudad de México era una de las ciudades más elegantes del continente americano. Las calles del centro brillaban con farolas eléctricas. Los tranvías modernos cruzaban avenidas anchas inspiradas en París. La élite mexicana usaba ropa traída de Europa y hablaba francés en sus cenas. Y ese mismo año, todo empezó a derrumbarse. Lo que pasó entre 1900 y 1920 en esta ciudad es una historia que casi nadie te cuenta completa. Porque no es solo la historia de una revolución, es la historia de un mundo entero que existió y desapareció en menos de 20 años. Y parte de ese mundo todavía está enterrado bajo las calles que caminas hoy. Cuando pensamos en el centro histórico de la Ciudad de México, pensamos en lo que vemos ahora: el Zócalo, la Catedral, los edificios coloniales, el Palacio de Bellas Artes con su cúpula en colores naranja y amarillo brillantes. Todo eso es real y sigue ahí. Pero hay otra ciudad debajo de esa, una ciudad que existió entre 1900 y 1920 y que fue, al mismo tiempo, la más moderna y la más frágil que este país ha tenido. Era la ciudad del Porfiriato, la ciudad que el presidente Díaz construyó durante 30 años para mostrarle al mundo que México podía competir con cualquiera. Y justo cuando esa ciudad estaba en su punto más alto, cuando las fiestas del centenario de la independencia llenaban las calles de luces y champán, algo se rompió por dentro. Este es ese momento. Esta es esa ciudad. Y estas son las historias que quedaron enterradas cuando todo cambió. Porfirio Díaz llegó al poder en 1876. 30 años gobernando México con mano dura. Trajo ingenieros de Europa, trajo arquitectos de Francia e Italia, pavimentó calles, instaló alumbrado eléctrico, construyó el Paseo de la Reforma como una respuesta mexicana a los Campos Elíseos de París. El resultado era impresionante, pero tenía una fractura enorme que no siempre era visible a simple vista. Todo ese esplendor era para una minoría muy pequeña. La Ciudad de México del Porfiriato era dos ciudades en una. La ciudad de la luz, de los teatros y las tiendas elegantes. Y la ciudad de la oscuridad, de los barrios donde la gente vivía hacinada, sin agua limpia, sin servicios, trabajando jornadas que hoy serían ilegales en cualquier parte del mundo. Esa división, esa tensión entre el México que se quería mostrar y el México real, fue exactamente lo que encendió la mecha de lo que vino después. El Teatro Nacional y la Gran Demolición. Había un edificio en el corazón del centro que era el símbolo más claro de lo que era la Ciudad de México en esa época. Y la mayoría de la gente que camina hoy por esas calles ni siquiera sabe que existió. Se llamaba el Teatro Nacional. No el de ahora, uno anterior, completamente distinto, que ocupaba un terreno enorme frente al Zócalo. Era un edificio de estilo neoclásico, con columnas imponentes. Fue construido en el siglo XVIII y durante décadas fue el centro cultural más importante de la ciudad. Óperas, obras de teatro, conciertos, eventos oficiales. Todo lo que importaba culturalmente en México pasaba por ese teatro. Y en 1901, Porfirio Díaz lo mandó demoler. La razón oficial era que el edificio estaba en mal estado y que había planes para construir algo mejor, algo que realmente demostrara el nivel al que México había llegado. Pero para la gente que había vivido con ese teatro durante décadas, no era solo un edificio que caía, era algo mucho más personal. La gente
que había ido ahí durante toda su vida, que había visto a sus artistas favoritos sobre ese escenario, que tal vez había conocido a su pareja en una función de ópera un martes por la noche. Vio cómo las columnas caían una a una. Para muchos, fue como perder a un viejo amigo, uno que llevaba ahí más tiempo que cualquier persona viva. Y lo que lo reemplazaría tardaría décadas en terminarse, décadas que nadie esperaba. El Palacio de Bellas Artes, el edificio que se hundió. En 1904, 3 años después de la demolición del Teatro Nacional, empezó la construcción del edificio que debía reemplazarlo. Un palacio de bellas artes como los que existían en las grandes capitales europeas, con mármol italiano, con una cúpula espectacular, con tecnología de primer nivel. El arquitecto encargado fue Adamo Boari, un italiano que llegó a México con ideas enormes y un presupuesto generoso. El problema empezó casi de inmediato. La Ciudad de México está construida sobre el antiguo lago de Texcoco. El suelo es blando, inestable, y tiene la costumbre de hundirse lentamente bajo el peso de lo que se construye sobre él. Ese problema lo conocemos bien hoy, pero en 1904, cuando empezaron a cavar los cimientos de Bellas Artes, la magnitud del desafío era nueva para todos. El edificio empezó a hundirse antes de estar terminado. Boari y su equipo tuvieron que ajustar los planes constantemente, agregar más cimientos, cambiar materiales, resolver problemas que no estaban en ningún manual de arquitectura porque nadie había construido algo así sobre ese tipo de suelo antes. Y entonces llegó 1910, el año del centenario, el año en que Díaz quería mostrarle al mundo su México moderno. Y el Palacio de Bellas Artes, que debía ser la joya de esa modernidad, todavía no estaba ni cerca de terminarse. Luego llegó la Revolución y la construcción paró completamente. Boari regresó a Italia, los trabajadores se fueron y el esqueleto de Bellas Artes quedó ahí, a medio hacer, durante años. El edificio, que debía ser el símbolo del México moderno, se convirtió en el símbolo de un proyecto interrumpido por la historia. Piénsalo así. Los niños que vieron poner la primera piedra en 1904 ya eran adultos con hijos propios cuando el palacio finalmente abrió sus puertas. Algunos de esos niños murieron sin verlo terminado. La construcción de Bellas Artes duró más de lo que muchos mexicanos vivían en esa época. No fue sino hasta 1932, casi 30 años después de que comenzó, que el Palacio de Bellas Artes abrió finalmente. Para ese entonces, el Art Nouveau del diseño original se había mezclado con el Art Deco que estaba de moda en los años 30. El resultado fue algo que no existe en ningún otro edificio del mundo. Una mezcla de estilos, de épocas, de intenciones distintas que terminaron formando algo completamente único. Y sigue hundiéndose. Más de 4 metros desde que empezó su construcción. Lentamente, pero sin parar. El lenguaje secreto de los abanicos. Pero la historia de la Ciudad de México en esa época no es solo arquitectura y política, también es la historia de cómo vivía la gente. La vida social de la élite porfiriana tenía códigos que hoy parecen de otra galaxia. Uno de los más fascinantes era el lenguaje de los abanicos. En la sociedad mexicana de principios del siglo XX, especialmente entre las familias de clase alta, las mujeres no podían comunicarse libremente con los hombres en público. Había reglas estrictas sobre quién podía hablar con quién, en qué contexto, con qué nivel de confianza. La vigilancia social era constante. Una señorita de buena familia siempre tenía a alguien cerca que la observaba. Entonces, las mujeres desarrollaron su propio sistema de comunicación, y el instrumento era el abanico. No era algo informal ni inventado de momento,
Era un código real, con significados específicos, que todas las mujeres de cierto círculo social conocían y usaban de manera consciente. Abanico abierto, moviéndose lentamente de derecha a izquierda. Te estoy observando, me interesas. Abanico cerrado, golpeando suavemente contra la palma de la mano izquierda. Te quiero. Abanico sostenido frente a la cara con la mano derecha. Sígueme. Abanico cerrado, dejado caer. Te odio. Era una conversación completa que podía ocurrir a través de un salón lleno de gente sin que nadie que no conociera el código se diera cuenta de nada. Los hombres también aprendieron a leer estos mensajes. Algunos contrataban a personas que les enseñaran el código antes de asistir a eventos sociales, porque llegar sin saberlo era como llegar a una fiesta donde todos hablan un idioma que tú no entiendes. Esta imagen, la de un salón elegante del centro histórico, lleno de señoras con vestidos de París, comunicándose en silencio con sus abanicos mientras una orquesta tocaba al fondo, es una de las más perfectas para entender lo que era esa sociedad. Un mundo con sus propias reglas, con su propio idioma, con una complejidad social que se escondía detrás de la formalidad. Un mundo que, sin saberlo, estaba a punto de desaparecer. Las fiestas del centenario. Y entonces llegó septiembre de 1910. El 15 y el 16 de septiembre de ese año, México celebró el centenario de su independencia, 100 años desde el Grito de Dolores, y Porfirio Díaz, que para ese entonces tenía 80 años y llevaba 3 décadas en el poder, quería que esa celebración fuera la más grande que el país había visto. No exageró. La Ciudad de México se transformó en algo que sus propios habitantes no habían visto nunca. Las calles del centro se llenaron de arcos iluminados, de banderas, de decoraciones traídas desde Europa. El Paseo de la Reforma se vistió de luces eléctricas que de noche lo hacían parecer de otro mundo. Llegaron delegaciones de países de todo el continente, jefes de Estado, embajadores, periodistas internacionales que después escribirían en sus periódicos sobre la grandeza del México moderno. Díaz los recibía a todos con la sonrisa de quien sabe que está en el momento más alto de su vida. Los festejos duraron todo el mes. Desfiles militares, inauguraciones de monumentos, banquetes en el Palacio Nacional que duraban horas. Se inauguraron edificios públicos que Díaz había guardado estratégicamente para estrenarlos justo en ese mes. Y el 16 de septiembre en la noche, desde el balcón del Palacio Nacional, Porfirio Díaz hizo sonar la campana de Dolores, la misma que según la tradición usó el cura Hidalgo en 1810 para llamar al pueblo a la independencia. La multitud en el Zócalo rugió. Era el momento cumbre del porfiriato. Era el México que Díaz había construido durante 30 años, mostrando al mundo en su mejor versión. Y exactamente un mes después, Francisco I. Madero lanzó su Plan de San Luis, convocando al pueblo de México a la revolución. No un año después, no 5 años después, un mes. La revolución llega a las calles. Lo que pasó entre 1910 y 1920 en la Ciudad de México es algo que los libros de historia cuentan en términos de batallas y nombres de generales. Pero hay otra dimensión de esa historia que casi nunca se cuenta. Lo que significó para la gente común que vivía en esa ciudad y que de un día para otro vio su mundo convertido en algo irreconocible. En 1913, en lo que se conoce como la Decena Trágica, la Ciudad de México fue escenario de combates abiertos en el centro. 10 días de febrero, en los que distintas facciones militares se enfrentaron a tiros en las mismas calles que apenas 3 años antes habían estado decoradas con arcos de luces para el centenario. Los habitantes del centro no podían salir de sus casas.
Las malas cruzaban las avenidas que habían sido diseñadas para los paseos de la élite. Los edificios elegantes que Díaz había construido con tanto orgullo recibían impactos de artillería. Una señora que vivía cerca de lo que hoy es la calle Madero escribió en su diario durante esos días: «Hoy vi a un hombre morir en la puerta de mi casa. No pude hacer nada. Llevamos 3 días sin pan». Esos papeles amarillentos son la voz de una ciudad que agonizaba, de personas reales que se despertaron una mañana en el mismo lugar de siempre y encontraron que ese lugar ya no existía de la misma manera. Las calles olían a pólvora. Los cadáveres de caballos muertos quedaban días en las avenidas porque nadie podía salir a retirarlos. Las familias ricas que habían vivido en las colonias elegantes del centro cerraban sus casas con tablones y se encerraban adentro esperando que terminara. Fue el fin de un mundo. Porfirio Díaz ya había salido del país en 1911, derrocado por Madero, pero su partida no trajo la paz. Trajo una nueva fase del conflicto, más caótica, más violenta, más impredecible. Y la ciudad que él había construido, esa ciudad que quería parecerse a París, quedó atrapada en el medio de todo eso, sin poder hacer nada más que resistir. La ciudad después. Para 1920, cuando la fase más violenta de la revolución empezaba a ceder, la Ciudad de México era un lugar profundamente diferente al que había sido 20 años antes. Muchos de los edificios del Porfiriato seguían en pie. Las calles eran las mismas. El Paseo de la Reforma seguía siendo el Paseo de la Reforma, pero el espíritu que los había animado se había ido por completo. Las familias de la élite que habían dominado la vida social de la ciudad durante el Porfiriato se habían dispersado. Algunas emigraron a Europa o a los Estados Unidos. Otras perdieron sus fortunas en el caos de la guerra. Las tiendas elegantes del centro cerraron o cambiaron de dueño. Los teatros que habían presentado ópera italiana ahora presentaban espectáculos populares para un público completamente diferente. El lenguaje de los abanicos había desaparecido junto con el mundo que lo había inventado. Las fiestas del centenario eran ya solo una fotografía en blanco y negro. El Teatro Nacional ya no existía, y el edificio que debía reemplazarlo seguía a medio construir, como un fantasma de mármol en el centro de la ciudad. La ciudad se estaba convirtiendo en algo nuevo, no de manera limpia ni justa, pero de manera irreversible. Lo que el Porfiriato había construido para una minoría estaba siendo apropiado lentamente por todos. Las calles que antes eran para los elegantes, ahora eran para cualquier persona. Los espacios públicos que antes tenían un dueño implícito, ahora pertenecían a todo el mundo. Era un México diferente, y todavía estaba aprendiendo qué quería ser. La Ciudad de México de 1900 a 1920 es una historia de 20 años que contiene dentro todo lo que puede contener la historia de un país entero: el orgullo y la injusticia, la belleza y la violencia, la modernidad construida sobre una base que no podía sostenerse. Díaz quería construir una ciudad eterna, y en cierto sentido lo logró, porque muchas de las cosas que construyó siguen ahí. Pero también construyó sobre una fractura social que él mismo ignoró durante 30 años y que al final fue más grande que todos sus edificios juntos. El Palacio de Bellas Artes es la metáfora perfecta de todo ese periodo. Empezó como el símbolo del México moderno e imparable. Se hundió lentamente bajo su propio peso. La revolución lo dejó a medio terminar durante décadas. Una mezcla de estilos, de épocas, de intenciones distintas que terminaron formando algo completamente único. Como México mismo. Hoy puedes caminar por el centro histórico y ver esos edificios. Puedes pararte frente a Bellas Artes y saber que debajo de tus pies hay 4 metros de historia hundida.
Puedes pasar por la plaza donde estuvo el Teatro Nacional y no ver nada, porque no queda nada visible. Pero la historia está ahí, enterrada bajo el concreto, guardada en diarios amarillentos que nadie lee, esperando a que alguien la cuente. Suscríbete, porque esta ciudad tiene muchas capas y apenas estamos empezando a excavar la superficie, aquí, en Postales de México. Nos vemos en la próxima.